Continuamos en Puntos y Enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Sus anfitriones Alejandro Esteban y Carlos Manuel Estrella. Vamos a continuar con noticias trascendentes del día de hoy. La labor del presidente siempre es importante, lo que hace el mandatario, y hoy hay una actividad que se reseña mucho y que tiene que ver con las relaciones con el gran poder del norte. El presidente de la República estuvo con una delegación del gobierno de Estados Unidos. Estoy buscando aquí el detalle. De una comisión de alto nivel, Que se va a firmó, impulsar sí, se firmó un la acuerdo. Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Así se llama, oye el nombre rimbombante. Tiene interés de movilizar inversión en energía, turismo y proyectos de infraestructura. Y aquí están reunidos con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Entonces, están recibiendo como unos certificados No, ahí. se hizo un acuerdo sí, se firmó un acuerdo de entendimiento, un memorando de entendimiento, y República Dominicana tendrá acceso a fondos superiores a los 2.000 millones de dólares. Hay que ver esto en el contexto de la geopolítica. Y si usted Sí, analiza, sí, mañana se cumplen ya 2 meses de gobierno, sí. 60 días de este gobierno, y se puede evaluar la incidencia y la vuelta de nuevo al escenario con fuerza del gobierno de los Estados Unidos, la presencia norteamericana, Relación cordial. la relación cordial. Fíjense que los chinos en el último año y luego de la visita del presidente Medina habían tomado la delantera en materia de cooperación, y la mayoría de anuncios oficiales que se hacían en ese sentido eran con relaciones vinculadas a China. Y este proyecto de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es una respuesta a esa embestida china de los últimos 2 o 3 años en el territorio latinoamericano. La visita de Mike Pompeo a la toma de posesión no fue casual. Y la perspectiva que uno ve es que este gobierno tendrá mayores cercanías con los Estados Unidos que con China, y así lo ha estado evidenciando, porque si usted analiza las reuniones y encuentros que ha tenido el presidente Abinader con sectores de poder norteamericano en sus 2 meses de gobierno, supera de manera exponencial las que ha tenido con iguales sectores de la República Popular de China. Bien, eso es importante y además eso va a provocar que ingrese dinero fresco al torrente económico dominicano. Está buscando dinero por Ahora que todas se están partes este buscando gobierno. tanto dinero, entonces va a colaborar, según el acuerdo, en la movilización de inversiones en renglones tan claves como la energía, el turismo y otros proyectos de infraestructura. Y está publicado de manera oficial ya por la Embajada de los Estados Unidos como una declaración de prensa, y que es parte del programa estadounidense bajo el nombre América Crece, que es una iniciativa del gobierno estadounidense para promover el crecimiento económico en toda América. Y eso tiene también algo que nunca se dice. Esa promoción y ese apoyo lleva un sustrato de alianza estratégica y de respaldo a las posiciones de Estados Unidos dentro de la geopolítica, Claro. tanto regional como mundial. Sobre todo, se considera entonces al gobierno dominicano, aunque no se diga ahí en ninguna parte, como un aliado. Cuando, y no olvidemos que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, perdón, tiene un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro. Eso también tiene incidencia, y
no olvidemos la situación de tirantez de las relaciones de Estados Unidos con nuestros vecinos de Venezuela, por ejemplo, y otros bolsones que aún quedan de esa resistencia, como dice Manuel, de esas banderillas Oh, la famosa banderita del de- socialismo del siglo sí, sí, XXI. sí, que Manuel vive haciendo alusión. Bien, tenemos además otras noticias para comentar hoy. Esa es una noticia importante del presidente, pero también hay la información relativa a eh, la movilización de personas por los aeropuertos y que hay una mejoría en el mes de septiembre. 264,000 pasajeros utilizaron los servicios de las terminales aéreas dominicanas, según ha dicho el presidente de la Junta de Aviación Civil, y que para este mes se aumentará esto. Ahora, esa es una información que corresponde a la Junta de Aviación Civil, no sé. O es porque el director es un hombre abogado mediático y político como José Marte Piantini, Ay, 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 ay. porque esas informaciones normalmente se ofrecen desde la perspectiva del turismo, la ofrece el Ministerio de Turismo, la puede ofrecer la Dirección de Migración y los sectores vinculados a la industria del turismo. Aunque no se duda que la Junta de Aviación Civil es uno de los órganos de esa área, pero como que no me luce a mí que era el organismo que tenía que dar esa Sí, noticia, porque regularmente eso. ahora hay mucho sentido de ir a la prensa, hay mucha gente que en el PRM, que fue dirigente del PRM, que quiere estar en la prensa todos los días. Posicionarse para Entonces, posicionar su y ya es trabajo. tema, y ya es tema de como de ponerse a trabajar. O sea, ya eso de el figureo de prensa, eso ya no tiene razón de ser. Ahora se espera trabajo productivo en temas puntuales. Por ejemplo, eso que decía, lo que comentábamos del presidente, le va a dar acceso a 2,000 millones de pesos a la República Dominicana. Digo de dólares, 2,000 millones de dólares va a ser el acceso que tendrá el país a ese fondo, a ese mecanismo de financiamiento por parte de Estados Unidos. O sea que ese es un tema que es más trascendente que cualquier otro. Hay otro tema que es de ayer y que a mí me llama la atención, que tiene que ver con la Cámara de Cuentas. Y yo quiero precisar, se está planteando, y lo hace la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, la interpelación, una figura que no está destinada a funcionarios designados por el Senado de la República. O sea, la interpelación es usual para funcionarios dependientes del Poder Poder Ejecutivo. ejecutivo de designación por decreto. Entonces, eh, yo me sorprendo cuando algunos legisladores expresan esa o manifiestan esa ignorancia a la propia Constitución. Los miembros de la Cámara de Cuentas pueden ser sometidos y deberían ser sometidos en este proceso que estamos viviendo a un juicio político, pero no a una interpelación. No hay que interpelarlo por nada, no hay que pedirle explicaciones. Lo que hay que, lo que hay que atribuirle es faltas graves en el desempeño de sus funciones, que es el tipo, es la palabra, es la formalidad de una acusación a un funcionario que no esté cumpliendo con su labor y que pueda ser pasible de destitución. Entonces, los miembros de la Cámara de Cuentas deberían ser sometidos a juicio político, como ya se hizo en una ocasión. Recuerda, Alejandro, Que que ellos renunciaron. mismos,
tenían un escándalo entre ellos, que no se sabía qué lío era que tenían. Llegó a ser un escándalo mediático, pero fueron entre ellos mismos. Que se aumentaron que ante un aumento desproporcionado de sueldo y comenzaron a salir Sí, pero irregularidades entre ellos, era un pleito y entre ellos. entre ellos de pago de hasta de instructores de golf, de chef, O un sea, desastre, un ellos boato. fabricaron el escándalo. Entonces debieron ser sometidos a juicio político por el Congreso y todos renunciaron antes de acudir al juicio político, excepto uno que se quedó como tonto con P y que fue entonces destituido porque ya eso caía por gravedad, Por su por propio efecto de la peso. opinión, por efecto de la opinión pública, iba a ser destituido. El hombre pataleó y todo, pero está destituido y la destitución mediante juicio político, además de que el funcionario destituido podría ser enviado al Ministerio Público si hay lugar para una acusación en materia penal, conlleva además la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público de elección popular o de designación. Y esto por el 10 término años, por 10 de años, 10 años. 10 años. Es una inhabilitación. Ahora, ahí Es una sanción grave. drástica. Ahora, con eso de la interpelación, segundo lo que tú señalas, Carlos, hay que profesionalizar un poco más la función legislativa. Uno estaba escuchando una entrevista de otro legislador y uno ve que hay falta de dominio de los temas, de los conceptos, de los preceptos legales. Pues la Constitución es el arma de trabajo de un legislador. Eso es, Claro, pues es claro. el arma de reglamento de un legislador. Y lo otro es que hay un tema con relación a esto de los miembros de la Cámara de Cuentas. El presidente de la República le pide públicamente que renuncie. La directora de ética del gobierno le dice al presidente de la Cámara de Cuentas en una carta que se hace pública también, le pide que no renuncie, que se quede en el Ajá. puesto. Y ahora una de las más destacadas senadoras y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno dice que hay que someterlo a un juicio político. Ella habló de interpelación, Carlos ha explicado, como especialista en derecho constitucional, que esa figura no existe, que es un juicio Para político. el cargo de los miembros de la Para Cámara el de caso de Cuentas. que no aplica en el caso de los miembros de la Cámara Exactamente, de no Cuentas, aplica. no aplica en el caso de ellos. Entonces, hay como unas contradicciones. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que ponerse de acuerdo, porque ya no es un tema mediático, ya no es posicionar mediático, ya no es declaración, es un tema de accionar, pero hay que accionar en una línea definida. La postura es que ya permanezcan, porque le quedan son 3 meses a esos miembros de la Cámara de Cuentas, que Carlos le dice Cámara de Cuentos, un grupo que ha dejado mucho que desear, lamentablemente, que no ha cumplido con su función y que sirvió a intereses puramente políticos, que fue para lo que lo nombraron a esos miembros de la Cámara de Cuentas ahí, que Y son, lo dijo el presidente de lo la dijo el República, presidente Luis de la Abinader. República, y Pues son nosotros representantes. no somos nosotros No, que lo estamos no, el diciendo siquiera. presidente lo dijo. Ustedes Sí. pertenecen a la estructura política del PLD y fueron a defenderla allí. Un Pero blindaje para ellos, blindarlo, para ofrecerle un blindaje a la para, corrupción e para darle impunidad. seguridad, un seguro. Sí, O sea, el sí. PLD compró un seguro con esos miembros de la Cámara de Cuentas. Una póliza tenía ahí. Entonces, ya lo van a cambiar. Esa gente se va de ahí. Pero tienen que definirse y ponerse de acuerdo. Porque por un lado le dicen renuncie, pero otra funcionaria le dice no, no renuncie. Y ahora una senadora del mismo partido entonces dice es un juicio político. ¿Qué es lo que? Hay unas incoherencias que el partido en el gobierno debe de armonizarse. Debe de armonizarse. Un problema finalmente de comunicación. Grave, grave, Hay un grave, grave problema de grave, comunicación grave. estratégica de la línea gubernamental del PRM. Y hay señales negativas por muchos lados. Comenzaron con el Ministerio de Salud Pública, lamentablemente, por donde no debía comenzar. Graves problemas que comenzaban con la rueda de prensa, con la comunicación con la prensa.
para informar sobre la pandemia, ahí comenzaron a evidenciarse las fallas graves en la comunicación gubernamental. Y después la hemos visto con esta gente que uno dice una cosa, otro dice la otra, y contradicciones de tan alto nivel que tú estás diciendo que se está contradiciendo la directora de Ética e Integridad, nada más y nada menos que la figura de Milagros Ortiz Bosch con la figura de la senadora por el Distrito Nacional, y que fue una líder como en la anterior Cámara de Diputados, líder de la oposición, podríamos llamarle, en la Cámara de Diputados. Entonces, como que el asunto no está funcionando bien. Y el presidente hizo una cosa y tú como que piensas a veces que los funcionarios están pensando de otra manera o haciendo una cosa distinta. O que el presidente va a una velocidad y los funcionarios van con suero de miel de abejas, como se dice. Sí. Entonces, no, hay un problema. Nosotros vamos a pausar, es el momento de entrar en contacto con nuestros auspiciadores. Puntos y Enfoques es el compromiso de llevarles actualidad informativa en perspectiva y sobre todo ejercer periodismo con responsabilidad.